Bien, buenas tardes. Damos inicio a la sexta sesión del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. Señores magistrados, personal jurisdiccional y cesigras de la Corte Superior de Justicia del Cusco, sean todos ustedes bienvenidos. Doy el pase al magistrado Franklin Gutiérrez Merino, juez superior titular y presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, quien dará la bienvenida a nuestro primer expositor. Adelante, doctor. Muchas gracias con todos, el público presente. De antemano, mi saludo al doctor Víctor García Toma, quien está desde Nueva York. Palabras de presentación, la verdad, sobran. Todos conocemos de su trayectoria, de su don de persona. La verdad que sí, es un honor para la Corte del Cusco tener a un abogado profesional y un completo embajador del Perú en cualquier parte del mundo. Me consta de su caballerosidad, de su hidalguía y de su lealtad, que es lo que requiere el Perú en estos momentos. Doctor Víctor, le pido de antemano algún tipo de disculpas. El día de hoy ha sido un día muy complicado en el Cusco. Se anunció una marcha política que nos ha obligado a hacer trabajo remoto aquí en la Corte. Aparte de eso, la compañía de luz, por temas, digamos, de mantenimiento, nos ha cortado la luz. Así que estamos en unos temas así muy complicados, pero quiero pedir, por favor, desde la ciudad del Cusco, que el doctor García Toma pueda escuchar desde Nueva York el aplauso cariñoso de todos ustedes aquí presentes en el auditorio, para el doctor Víctor García Toma. Por favor, adelante, señores. Muchas gracias. Génesis, doctor, Génesis va a leer la reseña de usted. Gracias, doctor Franklin. Es para mí un honor dar la bienvenida al doctor Víctor García Toma. Es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres y con estudios de especialidad en Derecho Constitucional. Ha sido hasta hace muy poco embajador del Perú en las Naciones Unidas y sigue siendo para nosotros un ilustre embajador de nuestra patria en el mundo. También ha sido presidente del Tribunal Constitucional y ministro de Justicia y Derechos Humanos. Fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y director del Instituto de Economía Social de Mercado de la misma universidad. Actualmente es docente de la Universidad de Lima y de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Ha sido profesor de la Academia Diplomática y de las Universidades Católica del Perú, Inca Garcilaso de la Vega y Federico Villarreal. El doctor ha publicado más de 25 libros, entre los cuales se puede mencionar a los derechos fundamentales, Diccionario de Derecho Constitucional, Introducción a las Ciencias Jurídicas, entre otros. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, entre otros. Bienvenido, doctor. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a Génesis por su presentación y también por la oportunidad que nos brinda nuestro amigo, el doctor Franklin Gutiérrez Merino, por la oportunidad de reencontrarnos con los colegas que ejercen labor jurisdiccional en el Cusco, una ciudad emblemática del Perú, reconocidos por ese gesto. Bien, el tema del cual yo me voy a ocupar tiene que ver con la relación entre constitución y el modelo o régimen económico. Y para comenzar esto habría que decir que la palabra constitución económica va a aparecer por primera vez en 1932 a través de un libro escrito por Herbert von Beckerath, denominado Política y Economía. Este es un libro en el que se hace un estudio de la Constitución de Weimar y el autor entiende que esa Constitución ha abierto una puerta nueva. El texto fundamental ya no solamente habla de una parte dogmática o de una parte orgánica, sino que además aborda, ¿no es cierto?, el tema de la relación entre texto jurídico y ordenamiento económico. Beckerath va a señalar en ese libro, digamos, inicial, que la Constitución económica establecía el marco jurídico para la ordenación de la propiedad
el contrato, el trabajo, la forma y extensión de la intervención del Estado, así como la organización y técnica de la producción y distribución. En puridad, la palabra Constitución económica alude al conjunto de normas e instituciones que se encuentran insertas en el texto fundamental y que permiten modelar, orientar y regular el régimen económico de un país en particular y concreto. En suma, alude al marco legal, procedimental y prácticas permitidas o admisibles por el sistema económico, por el sistema jurídico. Actualmente existen países que tienen capítulos especiales en relación al tema económico. Ese es el caso de Portugal, cuando en la Constitución de 1976 estableció el modelo de economía mixta, que explicaremos dentro de unos instantes. El Perú, ya en la Constitución del año 79, estableció un capítulo especial que lo denominó Economía Social de Mercado y que ha sido reiterado, ¿no es cierto?, con las modulaciones que vamos a ver más adelante en el texto vigente. Bolivia tiene un capítulo que ha denominado Economía Social y Comunitaria, el texto del año 2009, y Ecuador tiene un modelo calificado como de Economía Social y Solidaria en su constitución del 2008. Eso no significa que el resto de las constituciones no tengan una ordenación económica. Lo que sucede es que en el caso del resto de los países no hay una estructuración orgánica, sino es un conjunto diseminado de normas que a través de la interpretación adquieren un sentido integral. Hay normas expresas o normas implícitas, pero no hay constitución en la actualidad que de alguna manera no establezca el nexo, el vínculo, el enlace o la conexión entre la Constitución y el mercado. ¿Qué antecedentes podemos tener en relación al tema del colonialismo y el régimen económico? Tendríamos que retroceder hasta la Carta Magna, llamada Carta de las Libertades, en 1215, cuando el príncipe encargado del trono, Juan Sin Tierra, es derrotado por tropas insurgentes comandadas por los varones y los clérigos de esa comunidad a raíz de los abusos y exacciones, entre otras, de carácter económico, y tras su derrota en los bosques de Runimaide, es obligado a suscribir un contrato, en puridad era un contrato, en la cual el rey se comprometía ante esas dos clases sociales, en primer lugar, a no dictar reglas tributarias sin previa consulta a los representantes de esos estamentos sociales. En segundo lugar, establecía que debería regularse claramente cuál era el régimen de propiedad por vía de sucesión y, a su vez, estableció las primeras reglas sobre el comercio de mercaderes. Como ven, entonces, ya desde el siglo XIII, a través de este protodocumento constitucional, se van a fijar algunas ideas sobre esta materia. En la Constitución francesa de 1791, la primera, después de la caída de los Luises, en ese texto se va a establecer el criterio de que los tributos solo pueden ser exigidos bajo los criterios de equidad y proporcionalidad y siempre y cuando hayan sido establecidos por el pueblo reunido en el Parlamento. Y la Constitución norteamericana, la primera constitución de la historia universal, dictada en 1787, va a fijar que el Congreso tiene facultades para aplicar y recaudar impuestos, tasas y contribuciones, reglamentar el comercio interno y externo, consignar que es potestad del Estado la de acuñar monedas, regular el valor de estas y las monedas extranjeras y fijar los criterios
para el caso de los pesos y medidas. Entonces, como puede verse, desde los orígenes mismos de la Constitución, es que ya existe esa conexión. ¿Cuándo es que este enlace entre el mundo jurídico, particularmente el mundo constitucional, y el mundo económico, finalmente van a ingresar en una etapa de unión, de matrimonio, ¿no? Yo diría que es con la creación del denominado Estado social, el Estado social de derecho. La historia del colonialismo habla de que primero se creó el Estado legal de derecho, a finales del siglo XVIII, con la victoria de las revoluciones burguesas en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y es allí en donde se va a establecer por primera vez una comunidad política que se va a regir por el principio de separación de poderes, por el principio de balance y control del poder, el principio de legalidad. Las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les ha sido conferido por la Constitución o por la ley, y la interpretación de esos alcances siempre será restringido, porque la idea dentro del Estado legal de derecho es favorecer la libertad, ¿no es cierto? El principio de publicidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de interdicción para la arbitrariedad, el principio de responsabilidad funcional, el principio de distinguir entre lo que es la sociedad política, en donde hay una comunidad vertical de gobernantes y gobernados, sujetos por una relación de mando y obediencia, y la sociedad civil, de la cual nosotros formamos parte cuando creamos instituciones, ¿no es cierto? Asociaciones, partidos, en fin, comités que no tienen otros objeto y otro sentido que el ejercicio de nuestra libertad, y en función a nuestros particulares intereses, dentro de un marco general establecido por el orden jurídico, podamos, ¿no es cierto?, promover para nosotros como miembros de esa entidad algo que nos resulta particularmente beneficioso. Y finalmente va a aparecer el monopolio racionalizado de la fuerza pública. Luego en la Constitución norteamericana va a haber esta singularidad, va a aparecer la idea del Estado democrático de derecho. Es decir, no basta con todos estos principios que hemos señalado, sino que la autoridad tiene que nacer de la voluntad ciudadana. Y esa voluntad y el ejercicio de ese poder se legitima en la medida, ¿no es cierto?, en que se coloca al servicio de quienes lo eligieron y obviamente no en contra de él. Y por último, entender la democracia como un proceso de consensos, de búsqueda de acuerdos, de respeto a la opinión adversa, y fundamentalmente aplicar el principio de mayoría respetando los derechos fundamentales de las minorías. Todo eso funcionó hasta el comienzos del siglo XX. Y es que en el siglo XX va a estallar uno de los principios básicos del Estado legal de derecho, que es la idea de la igualdad. Ya no basta con que la Constitución diga que los hombres somos iguales ante la ley. Tampoco basta que diga que los jueces y los funcionarios administrativos están obligados a aplicar homólogamente, ¿no es cierto?, los sentidos de la ley, ¿no es cierto?, a quienes demanden un acto administrativo o un acto jurisdiccional, sino que se va a percibir el hecho de que esa igualdad es ilusoria en la medida en que, existiendo condiciones precarias de vida, evidentemente unos son más iguales que otros. Y al establecerse esa asimetría, se afecta también la libertad. Porque, por ejemplo, si la libertad es una manifestación de autodeterminación, el optar, el elegir, el preferir, para poder llevar a cabo esa tarea yo tengo que estar informado, tengo que poder razonablemente optar por aquello que es lo correcto o lo más conveniente. Pero sin información,
obviamente esa libertad es ilusoria. Y entonces surge el replanteamiento del Estado. El Estado ya no será más un gendarme del orden legal que permite que los ciudadanos ejerzan plenamente su libertad en tanto no afecten el orden público, la moral social o los derechos de terceros, so pena de la intervención de la fuerza institucional del Estado, sino que ahora se requiere que el Estado promueva, el Estado estimule, el Estado regule y eventualmente hasta conduzca o dirija. Se trata de crear las condiciones para igualar la cancha a efectos de que ya situados en un marco, por supuesto, prospectivo, situados todos en el mismo punto de partida, cada uno de nosotros pueda llegar a ser aquello que quiere y puede ser, sin que existan esos condicionamientos económicos sociales que impiden a unos consumar su proyecto de vida y que permiten a uno consumar su proyecto de vida e impiden a otros, teniendo esas potencialidades, a no hacerlo. Entonces ahí aparece el Estado social de derecho, que plantea cambios en la estructura, organización y funcionamiento del Estado, que habla del concepto del mínimo del bienestar social, que alude a una comunidad política partícipe, responsable, reguladora, que acude al concepto de justicia social, que no es otra cosa que la búsqueda de una convivencia armoniosa y en donde hay una regulación eurítmica entre el binomio sociedad e individuo, y en donde las políticas públicas deben incluir las palabras de equidad, de redistribución del excedente económico, de protección, ¿no es cierto?, de regulación, de sanción, cuando hay actores económicos que terminan afectando la vida de los trabajadores o la vida de los consumidores y usuarios. Entonces, se habla aquí entonces de la igualdad de oportunidades. Y es ahí en donde aparece la Constitución, primero de Querétaro en el año 17, en México, la Constitución alemana de Weimar en el año 19, que es lo que dio origen a al libro que hemos aludido, la Constitución italiana del año 47, la Constitución portuguesa del 76, la Constitución española de 1978. Dicho esto, hablemos de qué cosa se entiende por mercado. El mercado es el centro de encuentro entre la oferta que plantean los productores de bienes y suministradores de servicios y la demanda colectiva que requiere una parte o la totalidad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en el mercado, obviamente, quien ofrece, quien oferta, lo hace bajo el espíritu de lucro. Pretende, razonablemente, con justicia, si se quieren, el obtener un beneficio pecuniario, ¿cierto? A su entusiasmo va a colocarle la racionalidad, va a colocarle el tecnicismo, la imaginación, ¿no es cierto?, para sacar adelante a esta unidad económica y obtener, ¿no es cierto?, ese beneficio. Pero, obviamente, el mercado no es solamente el lugar en donde habitan los inversionistas, los dueños de los medios de producción. En el mercado intervienen también los trabajadores, los manuales y los intelectuales, los que ofrecen su fuerza de trabajo para producir un bien o suministrar un servicio, o los trabajadores intelectuales, los técnicos, los profesionales, que van a contribuir, ¿no es cierto?, en esa tarea. Y por cierto, intervienen también los consumidores y usuarios, que son los destinatarios finales del mercado, y a los cuales el Estado tiene la obligación, primero, de garantizar que los servicios que se ofrezcan, que los bienes y servicios que se ofrezcan, sean aquellos que dicen tener, que las etiquetas, que los rótulos, que la propaganda dice tener. En más de una ocasión
alguno de nosotros ha terminado siendo vilmente engañado, ¿no es cierto? Colocándonos lociones para que nos crezca el pelo, que el pelo no nos va a crecer nunca, para quitarnos las arrugas, para bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado interviene aquí para, en primer lugar, garantizar que el producto tenga las calidades, las propiedades que ahí se tendrán. En segundo lugar, que no afecte la salud. Y en tercer lugar, el precio justo. El precio justo es el que surge o se deriva de la oferta y la demanda. Es decir, que combate toda forma de monopolio, de oligopolio, de cártel, de agio, de usura, ¿no es cierto?, de concertación de precios. Se busca que exista una plena competencia para que el consumidor pueda escoger dentro de esa gama vasta el producto que le interesa por costo o por, digamos, calidad. El Estado en este modelo interviene también, vuelvo a repetir, en favor de los trabajadores. Jornada mínima de trabajo, descanso semanal, descanso anual, derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, derecho al reparto de utilidades, derecho a la negociación colectiva, derecho al arbitraje, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, los inversionistas tienen que tener garantizado por parte del Estado la libre iniciativa privada, la libertad de comercio, la libertad de industria, la libertad de empresa, deben tener garantizado la libertad contractual, el derecho a la propiedad y la libertad de trabajo. Entonces, cuando se armonizan, digamos, el modelo de economía social de mercado lo que busca es armonizar esos tres intereses que convergen en el modelo y que requieren, ¿no es cierto?, de un director de orquesta, que es el Estado, para que eso funcione bien. Pero además, como el Estado, perdón, como el modelo no puede corregir, digamos, la existencia de grupos que quedan excluidos, el Estado debe preocuparse que parte de ese excedente, ¿no es cierto?, o aquello que se genere por medio de los tributos, ¿no es cierto?, esté destinado a través de políticas sociales a esos grupos marginados, para que tengan el mínimo, ¿no es cierto?, de dignidad personal que les permita asegurar una convivencia genuinamente humana. Existen tres tipos de mercado. El primero es el que se originó con la aparición de la máquina de vapor, con la industria textil, con la aparición de la utilización del carbón, ¿no es cierto?, y que dio origen a lo que se ha llamado el capitalismo salvaje, ¿no es cierto? Ese modelo de economía de libre mercado es el que propugna cuatro criterios: seguridad, libertad, propiedad y mercado abierto. Y a eso le agregamos una participación residual del Estado, ¿no es cierto? El segundo modelo es el modelo de la economía de mercado dirigido, que va a surgir también en el siglo XX como una respuesta a los males del capitalismo decimonónico, a los males de ese llamado capitalismo salvaje. Y van a surgir dos expresiones. Una, el modelo corporativo, fascista, y el otro, el modelo, digamos, estatalista, el modelo comunista, ¿no?, marxista-leninista. Muy bien. En ese contexto, en 1937, va a surgir en la Universidad de Friburgo un grupo que se va a llamar el Grupo Ordoliberalista, que va a estar integrado por abogados, por juristas, por economistas, por jueces, es decir, por todos aquellos que tengan un conocimiento del mundo del derecho, de las ciencias sociales, ¿no es cierto?,
y que estén interesados en construir un modelo alternativo a lo que se consideraban dos visiones extremas. Ese grupo ordoliberalista de la Universidad de Friburgo va posteriormente a ser acompañado por otro grupo en la Universidad de Colonia. Y de allí van a surgir los teóricos del modelo de economía social de mercado, particularmente Ludwig Erhard, que es un economista que va a implantar el modelo en la Alemania post-Segunda Guerra Mundial y es el cual es calificado como el padre del milagro alemán. Este modelo de economía social de mercado, que voy a explicar dentro de unos segundos, tiene dos visiones. Hay una visión que vamos a llamar pura o restrictiva, en la que señala que el Estado solo debe actuar de manera subsidiaria cuando el particular no quiere o no puede ofrecer servicios. No quiere porque la rentabilidad no es muy significativa, o no puede porque la inversión es muy alta, ¿no es cierto? Y la rentabilidad es, digamos, muy detenida en el tiempo. Entonces, existe la necesidad colectiva, entonces el Estado, que no tiene interés de lucro, interviene en defecto, ¿no es cierto?, en ausencia, en renuncia de la actividad del particular. Y la otra visión es la del modelo, ustedes han visto, mixto. Existen países como Italia, como Inglaterra, como España, en donde existen empresas públicas que actúan sin preferencia digamos, sin preferencia legal alguna y compiten con los particulares, ¿no es cierto? Se escogen áreas estratégicas. Pongo un ejemplo. Acaban de ganar, después de, creo, 30 años, si mal no recuerdo, los laboristas en Inglaterra, y el nuevo primer ministro ha hablado de la necesidad de renacionalizar, ¿no es cierto?, las empresas ferroviarias, porque él la considera una industria estratégica en la que, sin generar, digamos, la quiebra de la empresa, el tema de la utilidad quede en un segundo plano, porque lo fundamental es la prestación de un servicio básico a la colectividad. Este modelo, surgido en la Alemania de la posguerra, es un modelo que va a ser aplicado por los demócratas cristianos, con Erhard a la cabeza y por supuesto con Adenauer, que era el jefe de Estado. Pero se va a producir un hecho interesante. En 1959, el Partido Socialdemócrata Alemán, actualmente en el gobierno, después de la señora Merkel, que es socialcristiana, aprobó un programa llamado de Bad Godesberg, que fue el lugar en donde se celebró esa convención. En ella se va a reivindicar la tesis de un socialismo en democracia y se va a plantear que es posible y necesario la asociación de la libertad con la justicia social y la obligación del Estado y los privados de generar una sociedad solidaria. De alguna manera, es el inicio del rompimiento con las tesis del marxismo-leninismo clásico, la lucha de clases, digamos, el modelo de democracia representativa, etcétera, etcétera. Y luego va a venir el programa de Berlín del año 89, en donde se planteará que es responsabilidad del Estado el promover la libre competencia pulida. Es decir, cuando se dice pulida, hay que acabar con toda forma de distorsión de mercado, cárteles, los que practican el agio, la usura, la concertación de precios. Es decir, eso es una política de Estado que ellos la califican como prioritaria. Y luego van a plantear políticas de innovación tecnológica y programas sociales de previsión. Muy bien, ese es el modelo
que nosotros vamos a recoger en la Constitución de 1979, fruto de la unión de los partidos, el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista. En caso del Partido Popular Cristiano, hay dos figuras representativas. La primera de ellas es don Ernesto Alaiza Gurundi y don Mario Polar. Y en el caso aprista, el de Luis Rodríguez Vildósola. Bien. Esta Constitución, entonces, la del 79, va a establecer primero un capítulo orgánico que se llama Régimen de Economía Social de Mercado. En el año 92, por situaciones, digamos, por úcases, por mandatos de la entonces vigorosa Organización de Estados Americanos, y tras el conocimiento de un autogolpe de Estado en el Perú, se va a plantear de que o el Perú se reincorpora a los cánones de la democracia representativa o es separada de la OEA. Entonces, ante esa exigencia, se decide, como un mecanismo de tránsito, convocar a un proceso constituyente. Hasta ese momento no se había discutido, no se había puesto en duda o en discusión significativa la Constitución. Pero ese es el camino que se va a utilizar para alcanzar el objetivo de ser readmitidos, no ser expulsados de la OEA. Y es allí en donde aparece lo que se llama pues, el momento histórico. ¿Cuáles son los modelos que imperan en el modelo de economía? El de Margaret Thatcher, el de Ronald Reagan, el grupo de economistas chilenos que se han formado en la Escuela de Economía de Chicago, que son conocidos como los Chicago Boys, y que van a colocarse al servicio del gobierno de Pinochet y van a tener un éxito económico. Entonces, inspirado en lo que se llama el neoliberalismo, la facción de mayoría del Congreso Constituyente intenta introducir las tesis del neoliberalismo, ¿no? Un Estado muy reducido, muy reducido, y de cercenamiento, cosa que va a conseguir inicialmente de los llamados derechos sociales. Sin embargo, fruto de la presión social, de la presión política, no van a retirar dos conceptos de la Constitución. Le van a seguir llamando al modelo de economía social de mercado y van a seguir denominando al Estado como un Estado democrático y social de derecho. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el texto del 79 y el texto del 93? En primer lugar, el texto del 79 es una constitución de programa. Significa que estamos hablando de un conjunto de normas que lo que buscan es generar un tiempo nuevo. Es decir, van a proyectar a la comunidad a la construcción de un destino diferente, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de la Constitución francesa de 1791, en donde se rechaza a la monarquía absoluta para plantear una monarquía constitucional. Y la Constitución francesa de 1793 va a hablar ya de un republicanismo. La Constitución norteamericana va a hablar de un gobierno democrático y republicano. La Constitución mexicana en Querétaro va a hablar de un modelo de democracia social. La Constitución rusa del año 18 va a hablar de un modelo bolchevique. Son modelos diferentes, pero la idea es que es, si se quiere, un nuevo comenzar, ¿no es cierto? Es un nuevo comenzar. En cambio, las constituciones de balance son aquellas que, tomando la constitución anterior y respetando la fórmula basilar, es decir, respetando el tipo de Estado, el tipo de gobierno, el modelo económico y el catálogo de derechos humanos, lo que hace es agregar, poner, afeitar, ¿no es cierto?, mutilar aspectos de la Constitución. Y eso es lo que va
a suceder con la Constitución de 1993, que repite toda la fórmula basilar del texto anterior, pero en el capítulo referido al modelo económico, al que, pero pretendiendo, digamos, otra cosa, llevado por la realidad, va a retroceder y solo se va a limitar a formular algunos cambios que son importantes. En primer lugar, va a introducir la idea de los contratos ley, la inmutabilidad de los contratos para asegurar, digamos, la inversión, ¿no es cierto? Nos interesa que haya inversión. Si hay inversión, hay trabajo. Y si hay inversión y hay trabajo, hay salario y hay impuestos, ¿no es cierto? Y si hay impuestos, habrá obras públicas, ¿no? Si son bien invertidos. Muy bien. Entonces, pero curiosamente, el contrato ley ya estaba en nuestro ordenamiento legal, estaba en el Código Civil y estaba en 2 leyes especiales. Lo que hace la constituyente es decir, esto que es bueno, vamos a meterlo en la Constitución para que quede perenne. Correcto. Establece la igualdad de trato entre el inversionista público y el inversionista privado. El texto del 79 daba preferencia al inversionista, perdón, al inversionista nacional sobre el inversionista extranjero, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a establecer la igualdad de trato. Acertado, porque ¿qué inversionista extranjero querrá venir si es que no está la cancha pareja para todos? Para asegurar que esa inversión no se vea afectado por, digamos, la intervención del Estado o por malas decisiones judiciales que puedan afectar la inversión, se establece el arbitraje internacional. Y luego, para combatir el fenómeno de la maquinita, ¿no es cierto? El fenómeno que luego va a generar la inflación, se le va a otorgar al Banco Central de Reserva autonomía. Es decir, ya no va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas y va a actuar autónomamente. Bien, entonces, con esos cambios, dentro de ese modelo empieza a operar la economía social de mercado en el Perú. Señalo que después de la caída de don Alberto Fujimori en el año 2000, y durante 10 años, el Tribunal Constitucional va a emitir una serie de precedentes vinculantes que van a reconfigurar dentro del marco del Estado democrático y social de derecho y dentro del marco de modelo de economía social de mercado establecidos en los artículos 43 y 58, todo aquello que había sido expulsado de la Constitución va a reingresar por la vía de los precedentes vinculantes, ¿no? Entonces volvemos a ser plenamente un Estado preocupado en los llamados derechos sociales, educación, salud, trabajo, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, a partir del año 2000, los gobiernos van a abandonar las tesis neoliberales, se les acusa de ser neoliberales, pero no son neoliberales, y se van a establecer 22 reformas en la Constitución y una decena de normas legales que van a apuntar, ¿no es cierto?, a el modelo en su versión, digamos, más o menos original. ¿Cuál es el papel del Estado en este tema? En primer lugar, tiene la responsabilidad, son 20 ítems. El primero de ellos habla de orientar y promover el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos a través del incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos, la búsqueda del pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Esa será la primera tarea concreta del Estado en el ámbito económico. La segunda, en consecuencia, el Estado tiene responsabilidades pues, en el área del empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura. En segundo lugar, debe garantizar la inviolabilidad del derecho de propiedad, siempre que, ¿no es cierto?, este se ejerza en armonía con el bien común. Tercero,
Va a garantizar la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de comercio y la libertad de industria. En cuarto lugar, va a garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Va a resguardar la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación y la inmodificabilidad de los términos contractuales pactados. En quinto lugar, va a facilitar y vigilar la libre competencia. Para tal efecto, debe proscribir toda práctica que limite o consienta el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Y tal como lo planteaban los alemanes, en la búsqueda de la competencia perfecta, la competencia pulida, debe impedir la deslealtad o la incorrección jurídica empresarial, incluso cuando éste cuente con el auspicio del poder político. Es decir, debe combatir el dumping, la venta de productos por debajo de su precio normal o de su costo de producción, el subsidio o beneficio empresarial. Pueden haber subsidios a favor de la población. Lo que no es posible es el subsidio al empresario, porque eso significaría, ¿cierto?, romper una regla de igualdad de competencia. Yo, en consecuencia, puedo subsidiar al usuario digamos, de un servicio público, el autobús, por ejemplo, ¿no? Ahí está la imaginación del Estado para que ese bono le llegue al trabajador que usa el bus. Lo que no se puede hacer es entregarle una asignación, ¿no es cierto?, al empresario para que preste ese servicio a un costo irreal, ¿no es cierto? En ese contexto, debe crear, ¿no es cierto?, órganos reguladores, el Indecopi, la Sinelmin, SUNASA, Oxitel, Ocitram, SUNAS, ¿no es cierto?, la Superintendencia del Mercado de Valores. En sexto lugar, debe garantizar el pluralismo económico, es decir, fomentar la coexistencia democrática de distintas formas de propiedad y organización empresarial. En séptimo lugar, promover la pequeña y mediana empresa. En octavo lugar, debe realizar la actividad empresarial bajo el principio de subsidiariedad. Repito, hay una necesidad colectiva que no quiere ser satisfecha por el particular porque no va a obtener, según su interés, una utilidad interesante. O en segundo lugar, puede estar interesado en ofrecer ese servicio, pero el costo de implementación y la recuperación de la inversión es tan larga que obviamente eso desalienta. Muy bien, el particular se va porque no quiere o no puede, pero ahí entonces tiene que entrar el Estado para ofrecer ese servicio, ¿no es cierto?, al margen del costo de utilidad. No puede hacerlo sin el costo de producción, porque eso significaría la quiebra de la empresa, pero puede renunciar a la utilidad. En noveno lugar, debe garantizar la defensa del valor y la estabilidad monetaria. En décimo lugar, garantizar la libre tenencia y la disposición de moneda extranjera. En el decimoprimer lugar, debe proteger los recursos naturales. En decimosegundo lugar, debe defender el interés de los consumidores y usuarios. En el decimotercer lugar, debe promover el goce de los derechos laborales y solucionar los conflictos laborales. Aquí hay el Tribunal Constitucional, como bien saben, es una muy conocida sentencia en la que yo tuve oportunidad de participar en el caso del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, en donde más de 500 de ellos fueron despedidos por el solo hecho de formar parte de la organización sindical, y acudiendo a la legislación de la época en que bastaba una carta de despido y un empose de la indemnización para dar por concluido el vínculo. Allí se proscribió el despido nulo, luego se proscribió el despido incausado, el despido nulo ya estaba previsto, y luego se proscribió el despido fraudulento, ¿no es cierto? Es decir, despido tramposo en el que se inventa la prueba
o se cumple con todas las formalidades, pero no existe una justificación sobre ello. Entonces defendió eso, pero reiteró que eso no significa que exista una estabilidad laboral absoluta. En primer lugar, porque el trabajador tiene obligaciones en cuanto a su conducta y en cuanto a sus niveles de eficiencia y rendimiento. Consecuencia, si el empleador constata que hay un trabajador que tiene un comportamiento que es contrario, ¿no es cierto?, a la disciplina y tiene, lamentablemente, pues un rendimiento por debajo del mínimo exigido, tiene toda la libertad, ¿no es cierto?, de promover el despido. En 14º lugar, debe promover políticas de compensación y seguridad social adecuadas. En 15º lugar, afirmar los valores sobre las reglas del mercado, la presencia del principio de solidaridad. En 17º lugar, y esto es muy importante, sancionar administrativa o penalmente las faltas y delitos contra el orden económico, el acaparamiento, la especulación, la adulteración, la venta ilícita de mercaderías. En 18º lugar, propiciar el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo. En 19º, garantizar la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego. Y por último, propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, el rol, el papel del Estado no es escaso, no es mínimo, es vasto, es amplio y se da en varios escenarios. Defender las libertades patrimoniales, defender los derechos laborales, defender los derechos de los consumidores y usuarios y luego acentuar o vincular las políticas económicas y las políticas sociales a efectos de rescatar, ¿no es cierto?, aquella parte de la sociedad que no tiene las condiciones materiales de vida que podríamos calificarla compatibles con la dignidad humana. El resultado de este modelo es bueno y es malo. Es bueno porque en primer lugar ha logrado demostrar que el Perú ha crecido. Y ha crecido significativamente, y hasta antes de la pandemia y la llegada del señor Castillo, evidentemente íbamos fierro a fondo, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo, bienestar y el progreso general, ¿no es cierto? Nuestros índices hemos llegado a crecer hasta 6 o 7%, y en la etapa en que todos los países tuvieron cifras fruto de la crisis económica mundial por debajo del cero, el Perú creció un 1.5%, ¿no es cierto? Entonces, eso es una expresión correcta. Pero, sin embargo, seguimos descontentos. Y seguimos descontentos por, yo diría, 3 razones. La primera tiene que ver con el Estado, que no ha estado plenamente consciente de su responsabilidad, no ha hecho bien su tarea. No ha hecho bien su tarea. Segundo lugar, porque todavía existen los empresarios mercantilistas, los que en vez de competir prefieren vincularse a un sector del poder político para conseguir prebendas y granjerías, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, también hay que reconocer que los trabajadores no han comprendido el nuevo papel que deben cumplir los sindicatos en el marco de una economía social de mercado, ¿no es cierto? Se entiende que en este modelo el trabajador y el empleador son de alguna manera socios, no son enemigos. Esta visión de la lucha de clases corresponde a una ideología obsoleta y que pudo tener algún grado de brillo o de luz en un modelo capitalista que no es el que nosotros tenemos hoy. Por último, también tenemos que echarnos las culpas, digamos, a nivel jurisdiccional. Y es que la sanción, perdón, jurisdiccional en el sentido pleno, tanto administrativo como judicial. Y es que las sanciones que son necesarias para erradicar las formas y las acciones que envilecen, que degradan el mercado, no han sido adoptadas ni con rapidez, ni con eficiencia y en otros casos con justicia. Pero como vemos, son problemas que pueden ser solucionados.
yo creo que tenemos que persistir en el modelo y, comenzando por el Estado, aceptar que existen culpas que tienen que ser redimidas con mejores conductas, ¿no? Les agradezco a ustedes, particularmente al doctor Gutiérrez, y quedo, por supuesto, a disposición de aquellos que tengan a bien formular alguna inquietud, un interrogante, y esperemos que podamos estar a la altura de la pregunta. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Víctor García Toma. Bien, a continuación vamos a tener un espacio para la ronda de preguntas a todos los asistentes que nos acompañan desde la plataforma de Google Meet y a los asistentes que nos acompañan también desde el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Los invito a formular sus preguntas. Pueden levantar la mano o dejarlas en el chat de la sala. Una sola inquietud, no sé si, como no existen preguntas, doctor Gutiérrez, me gustaría hacer un pequeño agregado para no quedar la idea en el aire. Adelante, doctor. Muchas gracias. Fíjense, cuando se elaboró la Constitución alemana del año 49, surgió una nueva estructuración de la idea de constitución, ¿no? Así como decimos que hoy, así como decimos que el cuerpo humano se subdivide en cabeza, tronco y extremidades, la Constitución también se subdivide, ¿cierto? Comienza por el preámbulo, que es la norma de introducción al texto, que no tiene carácter normativo, y que es una suerte de Dios Jano, porque por un lado, en los preámbulos, en términos generales, no es el nuestro, pero por lo general, siempre hay una mirada al pasado, que es una mirada crítica, acerba, porque lo que intenta decir es, estamos dictando una nueva constitución porque la anterior no sirvió, o cumplió sus cometidos y, digamos, acabó su tiempo histórico. Y luego tiene una mirada propositiva porque nos intenta decir que con esta constitución conseguiremos o alcanzaremos los objetivos que una comunidad aspira. Bienestar, progreso, desarrollo, justicia. A esa primera idea le va a agregar el señalamiento de principios y de valores políticos y eventualmente jurídicos. Y como elemento de cierre, a veces se menciona a algún héroe, a algún mártir, alguna dignidad que implica un elemento de aglutinación nacional, ¿no es cierto? Si bien el preámbulo no tiene valor normativo, sí tiene un valor hermenéutico, porque el legislador puede acudir al preámbulo para sustentar una ley, o el juez puede acudir al preámbulo para cubrir una laguna o un vacío legal. La segunda parte es la parte dogmática, el dogma, ¿no es cierto? En aquello que se cree y que no necesariamente tiene que demostrarse. Yo soy católico, muchos de ustedes son católicos, y los católicos tenemos, digamos, dos misterios: el misterio de la virginidad de María, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Nos podemos pasar una semana aquí conversando entre todos nosotros y no vamos a poder dar una idea, ¿no es cierto?, más o menos razonable de qué significa eso. Somos católicos y creemos en esos misterios, ¿no es cierto? Por cierto, habrá un teólogo que podrá hacerlo, pero no es el caso nuestro. Entonces, la parte dogmática es en aquello que se cree. Y nuestra Constitución cree en la dignidad de la persona. Y de la dignidad de la persona van a surgir los derechos. Y como hay derechos, hay, como correlato, deberes constitucionales. Entonces, la parte dogmática es aquella que, teniendo como marco
la dignidad de la persona humana, nos habla de los derechos fundamentales, de los deberes fundamentales, y nos habla de los principios políticos de la Constitución, ¿no? Democracia, etc. La tercera parte es la parte orgánica. Alude a la estructura, organización y funcionamiento del Estado. La cuarta parte está referida a la fórmula de revisión. El orden no es secuencial, es dogmático, es académico. La fórmula de revisión, de revisión habla de aquella posibilidad en que, habiendo transcurrido un tiempo y habiendo detectado que nuestra Constitución tiene vacíos, tiene omisiones, tiene contradicciones, o ha quedado desfasado por la ciencia, por la tecnología, por las mutaciones sociales, entonces a través del proceso de reforma se actualiza, ¿no es cierto?, la Constitución. Logra restablecer el connubio ley o Constitución y realidad. La otra fórmula es la fórmula garantista. ¿Cómo garantizamos la indemnidad de la Constitución? ¿Y cómo garantizamos la indemnidad de nuestros derechos fundamentales? Entonces ahí aparece el habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción de constitucionalidad, la acción popular, etc. Hay lo que le llaman la fórmula de habilitación también. Es otra parte. Sucede que después de la Segunda Guerra Mundial han habido países que han ingresado a procesos de integración política y económica, o hemos ingresado a instituciones que expresan una defensa supranacional de los derechos fundamentales. Y le llamamos fórmula de habilitación porque en el ejercicio de nuestra soberanía hemos otorgado facultades a órganos externos al Estado para que tomen decisiones en materia de integración económica, en materia de integración política, en materia de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, para garantizar su plena vigencia. Luego aparece lo que le llaman el apéndice. La fórmula económica, que es la que estamos hablando, ¿no es cierto? El conjunto de normas, el conjunto de instituciones y de prácticas que están vinculadas con la relación entre orden jurídico y mercado. Y por último, aparece el apéndice, que es el conjunto de disposiciones que permiten el tránsito de una sociedad política a otra sociedad política. Pero además es también en la caja de desastre o el cajón de desastre para incluir aquello que no tiene ubicación en ninguna de las instancias anteriores. Los argentinos han incluido en su apéndice el indeclinable derecho soberano e imprescriptible a las Islas Malvinas, a las Islas Sandwich. Los bolivianos han incluido el imprescriptible derecho a su salida al mar, ¿no es cierto? Nosotros hemos incluido un tratado a la Antártida, planteado por Chile. Nosotros nos colgamos allí, se colgaron los ecuatorianos, los tres terminamos en la Antártida. En el caso de los chilenos me parece más claro, porque efectivamente están mucho más cerca, están en la Antártida, tienen zonas de Antártida. Lo nuestro no es tan claro, y lo de los ecuatorianos ya es irracional, pero han sido movimientos de orden político en un momento en que nuestros países estaban en otra situación. Bien, con eso creo que complementamos la información entre la Constitución y el régimen económico. Mi pregunta va, dentro del régimen económico, nos ha hablado usted sobre los contratos ley. Tenemos un caso que llegó al Tribunal Constitucional hace poco, en una demanda de habeas corpus interpuesto por un ciudadano del distrito de Puente Piedra, me parece, en la ciudad de Lima, a la que se sumó la municipalidad provincial, la municipalidad metropolitana de Lima, alentando a que se declare fundada este habeas corpus y se
prohíba el cobro del cobro de peaje consensuado o materializado en contrato ley con el concesionario. ¿Tiene el Estado alguna posibilidad de ganar en un arbitraje este caso que seguramente ya está en trámite? Gracias, doctor, por su respuesta. Hay dos aspectos en su muy interesante pregunta, doctor. La primera es que en realidad el habeas corpus no está dirigido contra el contrato, sino está planteado en los términos de los ciudadanos que se ven afectados en su capacidad de desplazamiento, de deambulación, en su libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque los contratos han sido celebrados, o en todo caso el contratista no ha cumplido aquella parte del contrato que permite una vía alterna, ¿no? Entonces, el problema es el hecho de que yo vivo, digamos, cerca de una vía concesionada y en donde no existe una vía alterna, y en consecuencia me veo obligado diariamente para entrar y para salir el tener que pagar por un peaje que no es para nada barato. Y si son varios miembros de la familia, por lo general ahora trabajan hasta los animales domésticos, como la cosa está brava, ese es el primer tema, ¿no es cierto? Entonces creo que por allí hay una razonabilidad planteada por los accionantes. Es decir, yo no tengo nada que ver con el contrato per se, sino por el hecho de que o el contrato no previó esa vía alterna, o el contrato previéndolo no ha sido cumplido o ejecutado por el accionante. Y que esa omisión o ese incumplimiento genera, digamos, una afectación a un derecho fundamental. La otra parte tiene que ver con lo siguiente. En efecto, los arbitrajes tienen que ser cumplidos. Nosotros, hay un artículo en la Constitución que habla de arbitraje internacional y en consecuencia, si no hay un acuerdo entre las partes, entre el Estado y el concesionario, esto va a un fuero arbitral internacional. El problema no está allí. El problema está en que aparentemente, por lo menos en dos de los contratos celebrados por la Municipalidad de Lima durante la gestión de la señora Susana Villarán, se habría hecho de manera fraudulenta. Es decir, habría habido un concierto de voluntades entre el futuro concesionario y la municipalidad, ¿no es cierto?, para, digamos, obtener la licitación, o que el contrato planteara cláusulas, digamos, que eran claramente lesivas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va a haber que esperar que te culminen los procesos. El problema es que nuestros procesos penales son muy largos, pero habría que esperar que culminen, o sea, digamos, lo jurídico es esperar que culminen los procesos penales en la que se declare que ha habido un vicio en la voluntad de la autoridad en connivencia con el concesionario para celebrar un contrato, ¿no es cierto?, que finalmente termina agraviando los intereses de la comunidad, ¿no? Yo veo que ese podría ser el escenario favorable final, pero lamentablemente, si es que no acicateamos, no apelamos a que vayamos más rápido en el tratamiento del caso, vamos a esperar un buen tiempo, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta. A cargo del juez superior Mario Hugo Silva. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas noches, doctor García Toma, buenas noches. ¿Cómo está? Saludándole, primeramente agradeciéndole su brillante exposición que nos definitivamente aumenta nuestros conocimientos y nos ilustra sobremanera sobre su especialidad. Un tema que a causa de las respuestas que usted ha dado, quiero preguntarle. Se dice, a ver, como usted dice dogmáticamente,
se tiene derechos porque se tienen obligaciones, o en otras palabras, las personas tienen derechos porque tienen obligaciones. Y bueno, seguramente hay un desarrollo dogmático amplio sobre esta materia constitucional. ¿Qué opinión le merece la resolución que ha sacado el Tribunal Constitucional en el sentido de que por primera vez se otorga derechos a un animal y se habla que al zorrito run run se le ha otorgado derechos? ¿Cuál sería la opinión suya, doctor? Me interesa sobremanera saber el tema, que es muy importante y seguramente debatible. Gracias, doctor. No, gracias también. Lo primero que habría que decir es que los derechos son relacionales, ¿no es cierto? El mundo del derecho es fruto de una relación jurídica. Hay alguien que tiene una facultad, una atribución, un beneficio, un derecho, y correlativamente existe otro que tiene en función a ese beneficiario un deber, una obligación, ¿no es cierto? Entonces operan, digamos, de manera vinculada, ¿no es cierto? Nadie está, digamos, facultado a exigir más de lo que su derecho establece, ni nadie está obligado a hacer más de lo que la ley le establece como deber. Lo segundo que habría que decir es que no existen, salvo una excepción y media, derechos absolutos. El único derecho absoluto es el derecho a la libertad de conciencia. En tanto yo dentro del seno de mis convicciones íntimas, personales, podría darle pues un clic a Ismael Guzmán, ¿no? Lo máximo, ¿no? Podría decir, ¡qué bacán lo de Tarata!, ¿no? Soy un demente, soy un enajenado, pero bueno, puedo pensar eso, no hay el derecho no tiene por qué meterse en el mundo de mis convicciones. Sin embargo, cuando esas convicciones se traducen en actos, en el caso de los actos de conciencia se puede incurrir, por ejemplo, en la apología del delito, en la apología del delito de terrorismo, ¿no es cierto? Muy bien. El otro derecho que se dice que es absoluto es la proscripción a la tortura. En efecto, ese tiene que ser el resguardar la integridad física, psíquica y moral de un individuo frente a los actos, ¿no es cierto?, de gozo, de baneo pues enfermizo de un individuo para inferirle ese daño, digamos, de manera pausada, de manera, ¿no?, rítmica, entre comillas. Obviamente eso es inadmisible. Lo que pasa es que hay un caso que yo no he podido seguir por falta de tiempo, pero que nos plantea la siguiente hipótesis, que es la siguiente. Uy, se me fue. Nos plantea la segunda hipótesis, que es la siguiente. Tenemos capturamos a un individuo. Sabemos que es miembro de una organización que ha colocado una bomba en un avión. No sabemos en qué avión. Entonces alguien postula, cosa que sucede, acá no hay otra forma que torturarlo. Solo por la tortura se negaba a informar. Solo por la tortura vamos a saber en qué vuelo, en qué avión, ¿no es cierto?, en qué hora va a salir. Y eso es necesario para salvar la vida de cientos de personas, ¿no? Y incluso también para el libre tránsito de otras miles, ¿no? Porque como no sabemos qué avión es, Entonces, y así se hizo. Se inició el juicio y yo he perdido el rastro, tengo que buscarlo, porque esa respuesta que dé la judicatura, digamos, con acierto, con error, nos va a dar una indicación de si ya el derecho preserva o mantiene la proscripción de la tortura como un derecho absoluto. Todos los demás derechos son regulables. Ahora, ¿quiénes son los que tienen derecho? De acuerdo con la Constitución, tienen derechos fundamentales.
los que gozan del atributo de la dignidad. ¿Y quiénes son los que tienen dignidad? Aquellos seres que ostentan 4 atributos: libertad, capacidad de autodeterminación, libre opción, ¿no es cierto? Racionalidad, capacidad de elegir, perdón, racionalidad es capacidad de poder conocer el mundo que nos rodea, poder conocernos a nosotros mismos. Los abogados trabajamos con categorías, con abstracciones, ¿no es cierto? Al Estado, al cual he hablado a lo largo de esta jornada, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos oler, ¿no es cierto? El Estado como figura física no existe, lo que existe es el policía, lo que existe es el juez, el fiscal, el jefe de la SUNAT, ¿no? Pero, digamos, lo demás es una abstracción. Los seres humanos tienen vida interior, es decir, pueden en su mundo interior plasmar, digamos, tener una idea de lo que es la belleza y lo que es la justicia. Y por último, a diferencia de los animales propiamente dicho, nosotros convivimos, los animales conviven por la defensa de un espacio en común, por razones de seguridad y de alimentación. Pero los seres humanos damos un paso más adelante y nosotros coexistimos y convivimos porque a algunos les gusta la música y forman un grupo de música, a otros les gusta el fútbol y forman un equipo de fútbol, a otros les gusta el teatro, a otros crean un club de lectura, los viernes cheleros, los sábados parrilleros, ¿no es cierto? En fin, nos juntamos, nos congregamos, porque en unión con otros seres humanos podemos expresar de manera más viva y más sentida determinadas facultades. Bueno, los animales propiamente dichos no son ni seres racionales, ni son seres libres, en el sentido que tengan capacidad de determinación. No sé si el zorrito rum podrá distinguir cuándo estamos frente a lo bello o lo feo, y cuándo estamos frente a lo justo o lo injusto. Solamente tienen el instinto del temor, ¿no es cierto? Y por último, su sociabilidad es primaria. En consecuencia, desde mi punto de vista, esa decisión es totalmente folclórica, pero para la defensa del Tribunal Constitucional no ha sido dictada por el Tribunal Constitucional, ha sido dictada por un juzgado, no, creo que de Lima, el Distrito Judicial de Lima, pero no ha sido dictada por el Tribunal, pero definitivamente es una aberración. No es el único caso, ya se han dado 2 o 3 en otras partes del mundo, pero lo que pasa es que hay una visión, pues ya, vamos a llamar sesgada, una visión, digamos, de esquizofrenia ideológica, que han de deducir que de los derechos ecológicos surgen los derechos de los animales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una sentencia bastante discutida, poco razonada y probablemente será declarada infundada en las otras instancias, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias también. Bien, gracias, doctor Víctor. Tenemos una siguiente pregunta desde el auditorio a cargo de la doctora Manuela Góngora Quispe. Adelante, doctora. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. La escuchamos con Unción Patriótica. Sí. Doctor Víctor, ¿se escuchó la pregunta? No, pero si usted me la transmite, le contesto a nuestra amiga. Sí. A ver, un momento, por favor. Doctor, mi pregunta es, ¿los derechos laborales y sociales en verdad deben ser progresivos? ¿No existe el riesgo de que no se alcance a plenitud el cumplimiento de dichos derechos? Gracias, doctor. Muy buena pregunta y le agradezco la respuesta. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos,
sociales y culturales tienen el carácter de la progresividad por dos condiciones. La primera es que están sujetas fundamentalmente a una asignación presupuestal. Mientras más dinero recaude un Estado, más dinero podrá asignar al mejoramiento y elevación de sus políticas sociales. En consecuencia, el mayor, digamos, la incentivación del goce pleno de estos derechos, en esa perspectiva, va a depender de, digamos, la capacidad económica para satisfacer esas políticas. Y la otra posibilidad es que estos derechos están sujetos, ¿no es cierto?, a una regulación normativa, que a diferencia de la regulación normativa de los derechos civiles, por ejemplo, tiene que ser muy, muy precisa, muy detallada, muy prolija, ¿no es cierto? Incluso puede requerir no solamente la ley y el decreto, sino la resolución, ¿no? Cuando hablamos de la progresividad de los derechos fundamentales, la idea es la siguiente, ¿no? Como idea, eso no significa que tenga que ser un axioma, pero la idea es la siguiente. Cuando surge la idea de constitución, cuando surge la idea del Estado de Derecho, es el Estado legal de derecho, se plantea la obligación del Estado de proteger, de defender, de promover determinados derechos. Muy bien. Se supone que desde finales del siglo XVIII a la fecha, los pueblos han ido alcanzando mayores niveles de desarrollo, de progreso, de, digamos, de bienestar económico, ¿no es cierto?, de institucionalización, ¿no es cierto?, han ido madurando como países. En consecuencia, no es admisible que el Estado retroceda en la defensa y el resguardo de esos derechos, sino que la idea es de que el Estado, en la medida en que van mejorando sus recaudaciones, va alcanzando mayores niveles de institucionalización, un mayor proceso de democratización, sus niveles de lucha contra la corrupción son cada vez mejores, evidentemente, la idea es que esos derechos se defiendan y se promuevan cada vez de manera más extensiva, ¿no? A eso se refiere la idea de progresividad, la prohibición de que el Estado retroceda, de que el Estado dé marcha atrás. En materia de derechos fundamentales se supone que el Estado siempre mira hacia adelante. Mira cómo puede defender más y de mejor manera la idea de la dignidad de la persona. Bien, muchas gracias, doctor Víctor. Con ello hemos terminado esta primera parte de las sesiones del día de hoy. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Franklin Gutiérrez Merino, magistrado, juez superior titular, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados. Adelante, doctor. La Génesis. Doctor Víctor, muy agradecido a nombre de la Corte Superior de Justicia en Cusco, también a nombre de la Comisión de Capacitación por su disertación. También para felicitarlo por su última obra publicada, Constitución y Régimen Económico, que yo a todos les recomiendo. Y también felicitar a todos los colegas presentes. Aquí hay más de 50 colegas y más de 110 colegas en el MIT, desde Chumbivilcas, Vilcabamba, Quillabamba, Echarate, Sicuani y más provincias que el día de hoy han podido atender y aprender y escuchar a un maestro del derecho. Tenemos el privilegio de tenerlo acá el día de hoy y también a mis colegas felicitarlos porque nos hemos sobrepuesto a todos los problemas y escollos. Nos hemos sobrepuesto a la falta de luz, al trabajo remoto, a una huelga, pero estamos aquí para poder aprender y estudiar derecho. Quiero, por favor, a todos los de Google Meet y los presentes,
Un aplauso que se escucha hasta Nueva York para el doctor Víctor García Toma y también para ustedes. Por favor. Muchas Gracias, gracias, doctor. Un han abrazo. sido ustedes muy amables. Por cierto, como siempre, a su disposición cuando lo estimen pertinentes. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Chao, doctor. Gracias, doctor. Gracias también. Hasta luego. Gracias. Bien, conforme se tiene la programación, vamos a dar un espacio de 10 minutos. Al volver tendremos la participación del doctor Eduardo Hernando Nieto. Él tendrá a cargo el tema de la Constitución filosófica a la Constitución ideológica. Volvemos en 5 minutos. Gracias.